Mi nombre es David, y tengo 19 años. Mi trabajo de verano era en el único cine de nuestro pequeño y deprimente pueblo, el Estrella de Medianoche. No era un cine normal, era antiguo, con alfombras gastadas que olían a palomitas de maíz rancias y una constante pinambre que ni las luces fluorescentes de la dulcería podían disipar. El primer día, el gerente, un hombre flaco y sin emociones llamado el señor Elías, me entregó un manual grapado. No era el típico manual de procedimientos. La primera página no hablaba de cómo manejar la caja registradora, sino de algo mucho más perturbador, las reglas del turno de noche. Uno nunca, bajo ninguna circunstancia, mires directamente a la pantalla de la sala 5 después de la medianoche. 2. Si escuchas un balbuceo en la sala 3, ignóralo. Cierra la puerta por fuera y pon el cartel de fuera de servicio. No te asomes. 3. El último cliente siempre es el mismo. Vendele una entrada simple y la porción de palomitas más pequeña. No le hables de nada que no sea la transacción. Él sabe tu nombre. 4. Entre la 1 a.m. y las 3 a.m., el proyector 1 es tu santuario. Estarás seguro allí. No salgas por ningún motivo. Si el proyector se apaga, no lo toques. Simplemente sal de la sala. 5. Si encuentras un zapato de niño perdido, déjalo en el cubo de la basura de la dulcería. No lo lleves a objetos perdidos. Si ya lo llevaste, tienes que deshacerte de él antes del amanecer. Las leí varias veces, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Eran absurdas, pero la seriedad con la que el señor Elías las había insinuado me impedía descartarlas. Mi tercera noche fue cuando la primera regla se puso a prueba. A las 12:05 a.m., estaba barriendo el pasillo. La única película que quedaba en cartelera era un reestreno viejo. La luz de salida de emergencia brillaba sobre la puerta de la sala 5. Un sonido me hizo parar, un rasguño suave y rítmico proveniente del interior. Pensé que era una rata, pero no era un chillido, era un sonido más intencional. Me acerqué a la puerta, mi corazón bombeaba como un tambor tribal. El cine estaba en total silencio, excepto por ese scratch, scratch, scratch. Recordé la regla 1, nunca, bajo ninguna circunstancia, mires directamente a la pantalla de la sala 5 después de la medianoche. A pesar de mi miedo, el chico de 19 años en mí se sintió desafiado. Puse mi ojo en el pequeño cristal de la puerta. El rasguño cesó. La pantalla estaba encendida, iluminando la sala vacía con un tono blanco brillante. No se proyectaba nada, solo luz pura. Pero en el centro de ese blanco inmaculado, había una sombra negra, delgada y alta, moviéndose a un ritmo antinatural, como si estuviera bailando en el vacío. Y luego, la sombra se detuvo. Giró su no cabeza directamente hacia mí, a través del pequeño cristal. Sentí que me habían visto, a pesar de que no tenía ojos. El impulso de mirarla era casi físico, como una mano fría empujando mi cara. Me aparté de la puerta, tropezando con mi propia SUV, y corrí. Desde ese momento, evitaba el pasillo del fondo a toda costa. Unas noches después, llegó la hora de mi interacción más temida, el último cliente. Eran las 11:58 p.m., y ya había limpiado casi todo. Los candados estaban puestos en las puertas de entrada. Sonó la campanilla. Levanté la vista. Ahí estaba. Era un hombre bajo, con un abrigo de lana raído y un sombrero que proyectaba su cara en una sombra total. No se movía como una persona. Se deslizaba, sin ruido, hacia el mostrador. No había notado su llegada, y el clic de la puerta al cerrarse detrás de él me hizo dar un respingo. Recordé la regla 3, el último cliente siempre es el mismo. Venderle una entrada simple y la porción de palomitas más pequeña. No le hables de nada que no sea la transacción. Una entrada, por favor, dijo, y su voz era un susurro seco, como el arrastrar de hojas muertas. Claro, serán 8:50. Mi voz era tensa. Traté de evitar mirarle a la cara, centrándome en sus manos. Eran anormalmente largas. Me dio el dinero exacto. Y unas palomitas, las pequeñas. Le serví las palomitas más pequeñas, mis manos temblaban. Él tomó la bolsa. En lugar de irse a una sala, se quedó quieto. La sombra de su sombrero seguía oculta. Luego, hizo la pregunta. David, ¿disfrutas de las películas? Romper la regla. No hablar de nada que no sea la transacción. Mi mente gritaba. Me quedé en silencio. Mi lengua se sentía pegada a mi paladar. Los segundos se alargaron hasta volverse décadas. Sentí el terror puro de su espera. Finalmente, él asintió, lentamente. Comprendo. Que pases un buen turno, David. Y se deslizó, sin hacer ruido, hacia el pasillo de la sala 5.
Nunca se giró para entrar. Simplemente desapareció en la oscuridad del pasillo. No volví a fallar en la regla 3. Lo más aterrador sucedió la noche que encontré el zapato. Estaba barriendo cerca de la sala 3 cuando escuché un sonido, débil al principio, pero que fue creciendo. Era un balbuceo. No era un idioma, ni un llanto, sino un murmullo continuo y húmedo que se repetía sin cesar. Gup, glu, gup. Recordé la regla 2, si escuchas un balbuceo en la sala 3, ignóralo. Cierra la puerta por fuera y pon el cartel de fuera de servicio. No te asomes. El miedo me congeló. Fui hacia la puerta, puse el cartel y cerré el pestillo. Mis manos sudaban. El balbuceo era más fuerte ahora, y juraría que escuché un golpecito suave en la puerta, como un dedo mojado. Estaba a punto de irme cuando vi algo en el suelo, justo al lado de la puerta. Era un zapato, de lona, para un niño pequeño, tal vez de unos 5 años. Pensé en mi madre, que siempre me había inculcado la decencia. Estaba a punto de recogerlo para llevarlo a objetos perdidos, cuando recordé la regla 5, si encuentras un zapato de niño perdido, déjalo en el cubo de la basura de la dulcería. No lo lleves a objetos perdidos. Lo tomé con 2 dedos, sintiendo la tela húmeda, y lo llevé corriendo al cubo de la basura. Lo tiré con un suspiro de alivio, pero fue entonces cuando el terror alcanzó su punto máximo. El balbuceo de la sala 3 cesó. En cambio, escuché una carrera frenética en el pasillo. Pasos pequeños, ligeros, rápidos. Y no venían de la sala 3, venían de la sala 5. Sabía lo que significaba. Había un precio por el zapato. Me había librado de la primera parte de la regla, pero había activado algo más. Me dirigí al único refugio seguro que me quedaba. Llegué a la pequeña cabina del proyector 1. Cerré la puerta de metal detrás de mí con un golpe sordo y me dejé caer en un rincón. Eran las 1:30 am. Estaba en mi refugio de la regla 4, entre la 1 am y las 3 am, el proyector 1 es tu santuario. Estarás seguro allí, no salgas por ningún motivo. Los pasos ligeros y rápidos recorrían el pasillo de la cabina. Escuché un rasguño en la puerta. Scratch, scratch, scratch. Como en la sala 5, estaba oscuro. El proyector estaba funcionando, su luz iluminaba el polvo en el aire. De repente, el sonido de la cinta se detuvo. El haz de luz se apagó. Mi respiración se cortó. Regla 4. Si el proyector se apaga, no lo toques. Simplemente espera en la oscuridad. La oscuridad era total, densa y asfixiante. El rasguño en la puerta se intensificó. Se convirtió en un golpe. El golpe se convirtió en un golpe rítmico que sacudía la puerta. Luego, la voz. No era el balbuceo. Era una voz infantil, clara, cantarina, justo detrás de la puerta de metal. Devuélveme mi zapato, David. Me tapé la boca para no gritar. El metal de la puerta comenzó a doblarse. Escuché un chirrido como si uñas estuvieran raspando el metal. La voz se repitió, más fuerte, con un tono burlón y horrible. Lo necesito para irme a casa, David. Lo necesito. Lo quiero ahora. Me encogí, cerrando los ojos con todas mis fuerzas, esperando que el sol saliera, esperando que las 3 am llegaran. El tiempo se detuvo. Los golpes y los gritos continuaron hasta que mi mente se sintió al borde de la locura. Justo cuando creí que la puerta iba a ceder, el golpe se detuvo. El silencio volvió. Miré mi teléfono, la hora en la pantalla me cegó. 3 am. El proyector se encendió solo, el sonido de la cinta volvió a rodar, y la luz se restauró. Estaba a salvo. Me quedé allí hasta el amanecer, temblando. Las marcas de garras en la puerta eran prueba de que no había soñado. Renuncié al día siguiente. El señor Elías simplemente asintió, sin emoción, y me entregó mi último cheque. Mientras me alejaba del Estrella de Medianoche, pensé en el zapato y en la voz infantil que conocía mi nombre. Ahora sé que algunas reglas no son solo para mantener el orden, sino para mantener la realidad. Y hay cines donde la película nunca termina, y el personal son solo los siguientes actores.